El enfriamiento evaporativo. Viendo estas tres imágenes, ¿sabríais establecer cuál es el elemento común? Pues tal y como da nombre al título de este vídeo, el efecto que se produce en las tres imágenes se denomina enfriamiento evaporativo. El objetivo conceptual de este vídeo es que tras visualizarlo seáis capaces de describir en qué consiste este fenómeno y reconocer los factores de los que depende. En el vídeo que veréis a continuación y que se ha grabado mediante una cámara térmica, os mostramos cómo se produce el enfriamiento evaporativo. Para ello hemos empleado un recipiente, un trozo de papel y agua caliente. En la parte derecha de la imagen se muestra una escala con diferentes colores que se irá modificando a medida que avanza el vídeo. Se trata de la escala de las temperaturas contenidas en la imagen. Los colores morados y negros se corresponden a las zonas frías, como por ejemplo el fondo de la imagen, mientras que los puntos o las zonas calientes se mostrarán en amarillo o en blanco. Este es el caso del agua, que en el momento de verterla aparece en blanco. Y si nos fijamos en la escala, el valor máximo es de 90 grados. Tras calentar el agua y verterla sobre el recipiente, introducimos un trozo de papel y lo extraemos. Lo dejamos secar de forma natural al ambiente y se empieza a enfriar. En un momento se igualan las temperaturas del papel mojado y de la zona seca. Pero lo más llamativo es que a continuación la zona del papel que habíamos mojado alcanza una temperatura incluso por debajo de la temperatura a la que se encuentra el resto del papel seco. Estamos hablando de 4 grados menos. Si resumimos el proceso anterior, vemos que al principio el papel se encontraba a la temperatura ambiente. Después de mojarlo, estaba a la temperatura cercana a la del agua. Después de 20 segundos de extraerlo, baja la temperatura, alcanzando más o menos la misma a la que se encuentra la zona del papel seco. Y finalmente, tras un minuto, la temperatura de la zona que habíamos mojado alcanza 16 grados, casi 4 grados por debajo de la temperatura a la que se encontraba el papel en un inicio. El ambiente en el que se produce la evaporación está conformado por aire que se encuentra a una temperatura y a una humedad relativa. En la experiencia hemos iniciado con un trozo de papel inicialmente seco que se encontraba a la temperatura del ambiente y a continuación hemos mojado un trozo de ese papel en agua caliente. Las moléculas de agua de la zona que hemos mojado se evaporarán al ambiente, pero para lograrlo necesitan una cantidad importante de energía. Así, para que una molécula de agua se pueda evaporar, debe tomar energía de las moléculas adyacentes que se encuentran en el papel. Como resultado de robarle esa energía a las moléculas restantes del papel, la temperatura de este disminuye. Si recuperamos ahora las imágenes que hemos mostrado al principio, la sensación de frío que notamos cuando salimos de la piscina se debe a la evaporación de las gotas de agua que se encuentran en la superficie de nuestra piel. Para evaporarse, las gotas nos roban parte de nuestra energía, disminuyendo así nuestra temperatura y produciendo esa sensación de frío que notamos. Por eso, cuando nos secamos, desaparece el frío. Seguro que alguna vez habéis visto un botijo. Bueno, pues los botijos son recipientes de cerámica porosos que consiguen enfriar el agua que introducimos. Para conseguirlo, el agua que se encuentra en contacto con la superficie del botijo toma energía de las moléculas de agua contiguas para poder evaporarse. Así, al disminuir la energía del agua contenida en el interior del botijo, se reduce su temperatura. La eficacia del enfriamiento evaporativo depende de la temperatura seca y de la humedad relativa, propiedades que se pueden relacionar mediante un diagrama psicométrico como el mostrado en la figura. Este diagrama nos va a permitir determinar la temperatura húmeda, que a su vez nos va a fijar la temperatura mínima hasta la que vamos a poder enfriar con las temperaturas secas y humedad relativas establecidas.
Supongamos que el ambiente se encuentra a una temperatura de 25 grados y una humedad relativa del 30%. Pues bien, relacionando estas dos propiedades, en el diagrama podemos determinar que la temperatura húmeda es de 14,4 grados, es decir, podremos enfriar hasta esa temperatura de 14,4. Si suponemos ahora que la humedad relativa ha subido al 70%, manteniendo la misma temperatura seca de antes, de 25 grados, obtenemos una temperatura húmeda de 21 grados. Es decir, como la humedad relativa ahora es mayor, el ambiente no es capaz de absorber tantas moléculas de agua y podemos enfriar como máximo hasta 21 grados. Por último, en el caso límite, con una humedad relativa del 100%, el ambiente está saturado, por lo que no puede absorber más humedad y por este motivo no tiene capacidad de enfriar, manteniendo la misma temperatura que la temperatura seca. En resumen, el enfriamiento evaporativo se produce cuando las moléculas de agua se evaporan y es función de las propiedades del aire. Así, para los tres casos en los que la temperatura era de 25 grados, cuando la humedad relativa es baja, se pueden evaporar más moléculas de agua porque el aire tiene más capacidad para absorberla, pudiendo conseguir menores temperaturas de enfriamiento. En cambio, cuando las humedades relativas son mayores, el aire tiene más gotas contenidas de agua, por lo que tiene menos capacidad de evaporar y por tanto logramos menos enfriamiento. Por último, cuando el ambiente está saturado, no se pueden alcanzar temperaturas menores que la del propio ambiente. Para terminar, vamos a recuperar una de las imágenes que mostrábamos al principio. En ella se observan unos nebulizadores instalados en una terraza y cuya función es generar gotas diminutas y así poder refrescar el ambiente donde se instalan. Pero con lo aprendido hasta ahora, ¿en qué localidad de las propuestas creéis que será más eficiente instalar estos nebulizadores? De acuerdo a los conceptos que hemos explicado a lo largo de este vídeo, el lugar donde se producirá una evaporación más eficiente es aquel con menor humedad relativa. Así, de entre las ciudades propuestas, Madrid será en la que mejor funcionarán estos dispositivos. En el resto y en función del nivel de humedad relativa, posiblemente no lleguen a evaporarse las pequeñas gotas, y quien se encuentre disfrutando en esta terraza más bien se mojará. Esperamos que os haya gustado y os haya resultado útil este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.